Si sentís pesadez, inflamación abdominal y sensación de malas digestiones, puede ser que tu intestino no esté funcionando del todo bien. Y todos los temas intestinales son generalmente temas que generan bastante confusión. Veo muchas veces personas que comen muy bien y aún así siguen sintiendo inflamación intestinal y que sus digestiones no son buenas. No porque lo estén haciendo mal, sino porque falta conocer cómo es el proceso completo. Soy Marina, médica funcional desde hace más de 20 años, con esta mirada integrativa sobre la salud. Y veo en mi consultorio muy a menudo personas que consultan con inflamación intestinal, neblina mental y mucho cansancio. Y muchas de las veces se repite esta historia, ¿no? Como bien, tengo una buena alimentación, he hecho muchos cambios en mi vida y aún así sigo sintiendo que estoy inflamado. En este video quiero explicarte cómo es el impacto de los alimentos en nuestro cuerpo, en nuestro intestino y también cómo influye en nuestro grado de inflamación y por qué es que muchas personas, aún comiendo bien, siguen sintiendo inflamación. Y lo primero que vamos a preguntarnos es ¿por qué es tan importante el intestino cuando nosotros hablamos de inflamación o hablamos de todo el organismo? Y es que el intestino es una gran puerta de entrada a nuestro cuerpo, por lo tanto no es simplemente un órgano que favorece la absorción de nutrientes y de aquellas sustancias químicas que después van a favorecer nuestras digestiones y también nuestro nivel de energía y todas las funciones corporales que nuestras células deben realizar, sino que además es una gran barrera protectora. Y esa barrera protectora es la que pone filtro hacia aquellas cosas que deben pasar porque son buenos nutrientes y aquellas que no deberían pasar porque son sustancias tóxicas que pueden ser contraproducentes o negativas para nuestra salud. Todo esto que nosotros hacemos a diario inconscientemente durante el día, o deberíamos hacerlo sobre todo durante las horas del día y no durante la noche, son funciones que se realizan automáticamente cuando nosotros ingerimos X tipos de alimentos. Obviamente que si tenemos una alimentación variada, generalmente nosotros vamos a favorecer en muchos sentidos a nuestro intestino, también a nuestra microbiota, porque vamos a estar alimentando diferentes tipos de bacterias y eso va a llevar que nosotros tengamos muy buena salud intestinal. Ahora bien, sabemos que el intestino es un órgano clave en cuanto a inflamación, porque nuestro intestino tiene una capa de células cúbicas simples, pero detrás de esa capa simple que parece tan fina, hay toda una red intrincada y muy compleja de nuestro sistema inmunitario que está en alerta, que está pendiente de aquellas sustancias que están pasando a través del intestino. Ahora bien, si yo llevo una alimentación que tiene algunas sustancias que pueden ser contraproducentes para mi cuerpo, como por ejemplo consumo procesados, consumo algunos granos que puedo estar digiriendo muy mal, o inclusive el gluten, que muchas veces hemos hablado ya del gluten, son sustancias que ponen en alerta a nuestro sistema inmunológico y van a hacer que se produzca una cascada de sustancias proinflamatorias que van a salir al torrente sanguíneo y que en el caso de que sea una respuesta muy importante pueden producir un grado de inflamación mucho más allá del intestino e inclusive sentir que esa inflamación se proyecta hacia otros órganos vecinos. Y sí, nuestro intestino cumple muchas otras funciones más allá de la digestión y de hecho tiene una gran relación con nuestro cerebro. Ahora vamos a ver y vamos a conocer un poco más cómo es esa relación que tiene nuestro intestino con el cerebro. Y vamos a hablar específicamente de qué otras funciones cumple el intestino, además de hacer la digestión y de absorber los nutrientes. Nuestro intestino es capaz de producir ácido butírico. El ácido butírico es una sustancia muy importante porque es una gran protectora de nuestro intestino y además es una sustancia inmunomoduladora, es decir, contribuye a nuestro sistema inmunitario. Pero además de eso, nuestro intestino también produce serotonina, un alto porcentaje de la serotonina de nuestro cuerpo. Una parte se produce en nuestro cerebro, pero una parte muy importante es el 90%. Estamos hablando de una gran cantidad de serotonina que se produce en nuestro intestino. Esta serotonina, si bien no es una serotonina que va a actuar directamente en nuestro cerebro, es una serotonina que tiene que ver también con el estímulo del buen funcionamiento de nuestro intestino y también
del impacto que tiene sobre nuestro estado de ánimo a nivel cognitivo, a nivel cerebral, a nivel emocional. Y por todas estas razones y por todo el impacto que tiene este intestino sobre nuestro cerebro, sobre nuestras emociones, sobre nuestro pensamiento inclusive, es que es llamado un segundo cerebro. Ahora bien, entendiendo todos estos procesos que hemos explicado, es que ahora vamos a ver cómo es entonces el impacto de los alimentos, de lo que comemos a diario y de los patrones alimentarios que vamos marcando en la salud de nuestro intestino y en todo lo que hemos mencionado. De esa manera vamos a entender mejor por qué a veces el comer saludable o sano, como pensamos que comemos sano, no es suficiente para que nuestro intestino y además todo nuestro sistema funcione de 10. Pero antes de seguir, quiero contarte algo que te va a interesar. Ya está abierto mi programa Reprograma tu Salud, que es un programa de 8 semanas en la cual está pensado para personas que tienen inflamación, que sienten cansancio, que tienen neblina mental, que tienen dificultades para encontrar respuesta a muchos síntomas que vienen teniendo desde hace mucho tiempo, en donde la inflamación está primando y tienen muchos síntomas y síntomas diversos. Abajo en la descripción puedes anotarte en la lista de espera para que podamos contarte más en detalle de qué se trata este programa. Ahora sí vamos a seguir con el tema. Veamos ahora sí por qué la alimentación no funciona igual para con todos. Y primero quiero decirte que en el consultorio muchas veces he escuchado, yo como bien, yo como saludable. Y muchas veces cuando el concepto de saludable, de una alimentación saludable, no es la misma para todos. Y por eso digo, hay que tomarse el tiempo necesario para detallar mucho más a fondo de qué alimentación se está teniendo. Porque muchas veces esa alimentación no es realmente antiinflamatoria, sino que hay muchas sustancias que nosotros pensábamos que eran saludables y que no están siendo muy buenas para nuestro intestino. Y es muy fácil pensar que hay alimentos que son muy inflamatorios en general. Lo más complicado es cómo después en el día a día y en el uno a uno con un paciente identificar qué otras cosas son inflamatorias para la persona en particular. Y es que somos todos distintos, no somos todos iguales, nuestra química es distinta, nuestra secreción de enzimas es distinta, el funcionamiento de nuestro intestino también es distinto y muchas veces hay alimentos que a algunas personas les pueden caer bien y pueden ser buenos nutrientes y no está el problema en el alimento sino en mis características particulares y personales de cómo yo asimilo ese alimento y entonces ahí uno tiene que hilar mucho más fino e identificar qué alimentos en particular estoy teniendo yo más dificultad para digerir porque esos alimentos si no los puedo digerir correctamente me van a causar mucho más inflamación y no porque el alimento en sí sea inflamatorio sino porque tengo una característica particular que hace que yo no tenga una buena tolerancia a ese X alimento. También es importante pensar que muchas veces algunas intolerancias no son reales y que lo que hay por debajo, por trasfondo de todo eso, es una alteración de la microbiota intestinal que puede estar presente desde hace mucho tiempo, puede que no nos hayamos dado cuenta de que es el inconveniente, el tema de la microbiota, o sea, el tema de que mis bacterias intestinales están desordenadas o que tal vez han crecido más arriba en una zona de intestino en donde no deberían haberse desarrollado y por supuesto que eso también va a causar gran inflamación y una respuesta exagerada a algunos alimentos que tal vez no son inflamatorios, pero ya les digo que esas bacterias que han crecido de más están fermentándolo todo y entonces me están produciendo muchos síntomas. Tener eso también en cuenta cuando nosotros evaluamos el intestino es sumamente importante. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que cambia cuando nosotros dejamos simplemente de pensar en alimento y pensamos en el todo y pensamos en por qué de estos procesos de dónde están viniendo estos síntomas? Cuando nosotros simplemente trabajamos quitando alimentos para quitar un síntoma, pero no estamos entendiendo de fondo, es primero que nada que es muy difícil quitar un alimento que nos gusta o que estaba muy presente en nuestra dieta por mucho tiempo si no entendemos realmente por qué lo estamos quitando, simplemente que nos quita el síntoma y ya. Poder ir en profundidad a comprender qué nos está produciendo X alimento o cuál es la respuesta de nuestro cuerpo a algo que estamos consumiendo
es fundamental. Si nosotros cambiamos nuestra alimentación, pero no lo hacemos desde una mirada integradora, una mirada realmente holística, pensando no solamente en intestino, sino también pensando en todo nuestro organismo y en cuál es el impacto que nuestra alimentación y nuestros hábitos tienen en nuestra salud, entonces todo lo que hagamos puede que esté muy sesgado, que no solucione nuestros problemas de base y que en breve algún síntoma que hayamos logrado combatir vuelva de nuevo a estar presente. Así que se dan cuenta que es mucho más complejo de lo que pensamos, de simplemente hago una dieta y para desinflamarme y nada más. Tenemos que pensar en muchos aspectos que influyen sobre nuestra digestión, que influyen sobre nuestro tubo digestivo, pero que también impactan sobre todo nuestro cuerpo. Y cuando nosotros hablamos de cómo desinflamar intestino, tenemos que pensar en nuestras emociones también tenemos que pensar en lo que estamos pensando en el día a día, cómo estamos alimentando, cómo es nuestra salud mental. También tenemos que pensar cómo nos movemos, cómo es nuestro descanso, cómo es nuestro estrés, porque todo eso también va a impactar en cómo nosotros después vamos a hacer las digestiones y cuál va a ser su impacto también a nivel de nuestro sistema nervioso central. Si nosotros queremos lograr desinflamar nuestro cuerpo, queremos lograr no tener neblina mental y estar cognitivamente muy lúcidos y rápidos, si queremos sentir que nuestras articulaciones no están entumecidas, no están inflamadas y que eso nos permita también hacer ejercicio físico, si queremos sentir que nuestro estado de ánimo y nuestro humor es muy bueno, si tenemos el deseo de prevenir enfermedades y de adelantarnos a todas las enfermedades, entonces mirar nuestro intestino es un primer paso, es un primer gran paso para disminuir nuestro grado de inflamación y poder comprender mucho más qué sucede a nivel sistémico. El intestino es una pieza clave para conocer la inflamación de nuestro cuerpo, así que les recomiendo, comencemos a mirar mucho más el intestino, a estudiarlo y a buscar cuáles son las causas que están haciendo de que ese intestino esté inflamado. Si te pareció interesante esta información, dale me gusta y déjame unas palabras en comentarios para saber que llegaste hasta acá. Un abrazo.